Voces Online Radio presenta Entre Amigos. Tu mejor forma para crecer es a través de la red. Bienvenidos. Hola, ¿cómo estás? Otra vez estamos aquí en tu programa Entre Amigos y estamos en vivo. Te transmitimos desde la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Y estamos ubicados en Voces Online Radio, en la calle de Platón Sánchez, 321 Norte. Hoy hablamos de COVID, una infección, una enfermedad que está atacando a todo el mundo. Se le conoce en epidemiología como una pandemia. Y es por eso que he invitado al doctor Francisco Javier Balcázar. Él es médico internista, es también intensivista. Él es egresado de la Universidad La Salle, es exdirector de investigación de la clínica práctica y ejerce su profesión en forma privada. Él tiene su consultorio en el Oca Medical Center, aquí en el centro de la ciudad de Monterrey. Y los teléfonos de su consultorio son el 8117 67 10 36. Y su celular es el 818 020 44 17. Él está en la trinchera. Él está combatiendo a esta enfermedad. Él tiene pacientes y por eso hoy lo he invitado para que platique con nosotros y ustedes tengan el conocimiento. Ustedes tengan el conocimiento de esta enfermedad. Yo soy Roberto Córdoba y te transmito desde Voces Online Radio y te invito a que te suscribas en nuestro canal de YouTube y que nos visites en la página de Voces Online Radio y en Facebook Live. Buenas tardes, Francisco. Gracias por ser colaborador de nosotros y estar otra vez platicando. ¿Qué es COVID, SARS-2? Encantado. Muchísimas gracias por la invitación. ¿Qué es el COVID? El COVID es una infección producida por este virus de aparición reciente. Este virus no teníamos registro, no teníamos conocimiento de él hasta antes de diciembre del año pasado, en que explotó de manera primero local en China y de ahí se expandió a todo el mundo. Es un virus que pertenece a la familia de los coronavirus, que estos sí son conocidos desde hace varios años y que se cree que mutó de especies de mamíferos inferiores como los murciélagos hacia a tener la capacidad de infectar al ser humano. Es un virus que produce una infección grave que puede ser mortal en algunos de los pacientes a quienes puede afectar. Es una infección que se transmite rápidamente, que se contagia fácilmente y que es por esto que creo de suma importancia que platiquemos acerca de este microbio, de este virus, de esta infección y de las consecuencias que pueda tener. Sí, porque hay mucho desconcierto en la población. La gente, pues uno la ve muy libre en la ciudad, la ve incrédula y hasta que no tienen un familiar que ha padecido este problema, esta enfermedad, que ha tenido una desgracia, empiezan a decir que es cierto. Desafortunadamente sí, todavía al día de hoy, después de tantos meses de información, de tantos meses de estar hablando de este virus y de las consecuencias que puede tener sobre la salud, todavía se encuentran muchas personas que dicen no creer en la existencia del virus o pensar que este virus es producto de una de un terrorismo informativo o de un complot en contra de las libertades de mucha gente. Y la verdad es que cuando te enfrentas con el paciente, cuando ves las consecuencias, cuando ves lo complicado que puede llegar a ser el haberse infectado por este virus, muchas de las personas que ya me ha tocado que no creían en este virus han reflexionado acerca de la importancia,
sobre todo de las medidas preventivas que debemos de tener para evitar estos contagios. Sí, estas medidas preventivas se toman en todos lados. La gente que estamos consciente de esto, lo estamos tomando. Una información que se tiene que dar a la población y que tengan bien claro. Las áreas COVID no van a estar nunca dentro de un hospital donde está exento de esta infección. ¿Sí? Las áreas COVID de los hospitales fueron diseñadas justamente porque al ser un microbio de alta propagación, de muy fácil contagio, todos los pacientes que son diagnosticados o sospechosos de tener esta infección deben de mantenerse en un área aislada fuera de las áreas comunes de los hospitales. Es decir, aquellos pacientes sospechosos o confirmados están en áreas específicamente diseñadas para este tipo de pacientes. ¿A quiénes afecta este virus? ¿Nada más a mayores, como decía? Porque yo he oído gente que me dice, oiga doctor, he visto gente de 35, 40 años con muchos problemas. Inclusive algunos de ellos han fallecido. Es un virus que no respeta edades, que no respeta géneros, que no respeta ningún tipo de preferencia. Que no tiene ningún tipo de preferencia en cuanto a edades, en cuanto a género o en cuanto a comorbilidades. Sí es cierto que los niños quizás sean menos afectados o presentan cuadros menos severos cuando son infectados, pero los pacientes adultos, desde adultos jóvenes hasta adultos mayores, todos pueden enfermarse por igual. Hay algunos factores que predisponen a tener una infección más grave. Estos son la obesidad, hipertensión, diabetes y tabaquismo intenso previo a la infección por este virus. Sin embargo, yo te puedo decir que en la experiencia que hemos ido acumulando en estos meses, he tenido pacientes de edades avanzadas, adultos mayores, que han vencido a la enfermedad y adultos jóvenes aparentemente sanos que desafortunadamente han fallecido como consecuencia de las complicaciones de este virus. Entonces, creo que nos hace falta todavía investigar más, saber más acerca de cuáles son aquellos factores que nos van a ayudar a vencer al virus, cuáles son los factores que predisponen a tener una infección más severa por este microbio y cómo podemos combatirlo. Al día de hoy, no hay ningún tratamiento preventivo, no hay un tratamiento que sea 100% eficaz. Lo único que sabemos que sí nos puede ayudar son las medidas preventivas. ¿Estas medidas preventivas son una distancia adecuada? La sana distancia, famosa, la distancia entre las personas, el uso de cubrebocas, importantísimo, fundamental. Hay un estudio que recién salió hace un par de días, publicado en una revista americana, dice que si todas las personas en una población, todas usaran un cubrebocas, en 2 meses el virus está erradicado. Es una publicación emitida por la CDC, Así es. De Estados Unidos, donde sí menciona eso, que el uso de cubrebocas, si la gente fuera consciente y trajera su cubrebocas, esto se vería limitado y en 2 meses, 3 máximo, estaría ya esto muy detenido, casi desaparecido. Se tienen estudios en los cuales la infección que se pudiera tener al tener un cubrebocas entre un grupo de personas, 2 personas, corresponde a 1.8% de posibilidades. Así es. Sí, o sea, yo tengo cubrebocas, tú tienes cubrebocas, la demás gente tiene cubrebocas, podremos tener una posibilidad de 1.8%, que es casi nada de un 100% de tener esa posibilidad de infección. Comparado contra casi el 100% de posibilidades de transmisión si las 2 personas no usan el cubrebocas. Así es, y si una persona trae cubrebocas y la otra no, va a ser como un 60% baja la un 60% posibilidad. La posibilidad de infectarte. Así es. Entonces, eso es importante el uso del cubrebocas. Es muy importante, y el uso correcto del cubrebocas. El cubrebocas debe cubrir tu nariz, debe de cubrir la boca. Y tratar de tocar lo menos posible o nada tu cubrebocas. No ajustarlo por primera vez, acomodarlo que te sea lo más cómodo posible. Sabemos que es molesto, es incómodo, te fastidia un poquito la respiración, quizás si no estás acostumbrado a usarlo, pero es absolutamente necesario. Tocar tu cubrebocas implica que estás tocando la superficie donde probablemente se pudo haber depositado algún virus.
y te lo llevas en las manos. Y luego tocas tu teléfono, y luego alguien toma tu teléfono, o luego tocas tus ojos, y entonces empieza una cadena de transmisión. Sí, esta cadena de transmisión debemos de tener cuidado, tener una educación, reeducar nosotros para tener cuidado con nuestras cosas y evitar contagiarnos. Y la otra medida importante para evitar la transmisión o el contagio es el lavado de manos o el uso de gel antibacterial. En este caso nos ayuda para contrarrestar el virus. Traer tu botecito de gel, tu fresquito de gel, y cada vez de que toques cualquier objeto, ya sea la manija de la puerta, ya una lata de refresco, o de agua, o de que toques una pared, que toques el botón de un elevador, que toques un pasamanos, que tomes algo en el supermercado, usa gel. Sí, esto es importante, el uso de gel. Debemos de traer ya en nuestras cuestiones personales, subirnos al carro, subirnos a otro automóvil, otro vehículo, entrar a una casa, inmediatamente ir a lavarse las manos. Así es. Sí, aunque diga, vengo de mi carro, vengo de partes mías de mi habitación y todo, no importa, tienes que hacer el ejercicio de limpiarte, de lavarte las manos, porque no nos vamos a dar cuenta y de repente vamos a tener la manifestación de la enfermedad. Y las manifestaciones de la enfermedad son muy amplias. Desde aquellos pacientes que no sienten absolutamente nada, y que en algún examen casual o porque los mandaron de su empleo o porque se van a practicar algún procedimiento, una cesárea, un parto, y se está pidiendo ahorita a todas las personas que ingresan por estas cuestiones, por ejemplo, se les practica una prueba de COVID y resulta que salió positivo, sin síntomas. La mayoría de las personas pueden infectarse y no desarrollar síntomas. Va desde estas personas que no sienten nada hasta aquellas personas que desarrollan neumonías y un deterioro en la coagulación de su sangre que lleva a complicaciones que pueden ser fatales. O sea, el rango de presentación es muy amplio. Sin embargo, lo más común es que pase por fiebre, cansancio extremo, dolor de cabeza, molestias en la garganta, diarrea, falta de olfato, falta del gusto, no les sacas el sabor, no les sacas el olor a los alimentos. Esos son los síntomas más comunes. Tos, predominantemente tos seca. Es una tos que no expulsas flema, que no se te escucha el pecho cargado, pero no se te quita, no se te quita, no se te quita con nada. Continuamente está la tos. Continuo. Y obviamente la fiebre puede ser un síntoma también vivo. Fíjate, un dato que tú dijiste, cansancio. Cansancio. La gente no se da cuenta. Tenemos un compañero que llegó y comentaba, dice, lo único que yo percibí es que me cansaba muy rápido y no toleraba la caminata que hacía siempre. Y esto me llevó a pensar que yo no estaba bien. Cuando se hizo la prueba de COVID salió positivo. Sí. Con el puro cansancio. El cansancio, la debilidad, el no poder hacer lo que habitualmente haces, o sea, bajar las escaleras, subir las escaleras, la caminata matutina, el sacar al perro, sacar la basura, esas actividades diarias, y que de repente no las puedas hacer, no las puedas desarrollar, o que te falte el aire al tener estas actividades físicas comunes, debe llamar tu atención. Tú lo vives porque tú ves pacientes COVID, tú atiendes pacientes COVID, Sí. Y los que estamos del otro lado, los que no atendemos esos pacientes COVID, tú fuiste la experiencia ayer de que se comunicaron contigo. Tenemos un paciente con unos anticuerpos positivos IgG. Sí. O sea, es un paciente que tuvo ya contacto con medio mundo y llega a un hospital para una cirugía y ya trae una positividad. ¿Esta positividad es buena? ¿Es contagiosa? En el caso de esta paciente que me comentas que tuvimos el día de ayer, el tener anticuerpos IgG significa que esta persona ya tuvo una infección por coronavirus, no se dio cuenta, pasó asintomática y desarrolló defensas contra el virus. Esa positividad en el caso de esta paciente es buena, ya no es contagiosa ella, o sea, ella ya no puede contagiar a otras personas. Sin embargo, ella sí pudo haber contagiado a otros muchos antes de que sus
defensas aparecieran. Así es. Ella fue una persona asintomática, lo cual no quiere decir que fuera una persona libre de riesgo de infectar a otros. Ella no desarrolló síntomas, pero de las personas que convivieron con ella en el supermercado, en el transporte público, en la calle, quizá alguno se haya contagiado, quizá alguno desarrolló enfermedad grave, quizá alguno todavía está intubado en algún hospital. No sabemos. ¿Qué se hace en este caso? Cuando uno se da cuenta, se rastrea, se hace un mapeo de la gente cercana. Al día de hoy, con la cantidad de personas que están ya infectadas, es muy difícil seguir el rastro a todos. Pero sí, se recomienda que si tú tienes una persona, no con anticuerpos, sino con la prueba de PCR, que es el hisopado nasal, positiva, rastres a los contactos cercanos. Justamente hoy en la mañana me escribió una persona que por ahí tuvo mis datos y me contaba que un compañero de oficina acaban de diagnosticarle COVID por PCR. Hoy en la madrugada le dieron su estudio positivo y me preguntaba, ¿qué hago? Bueno, toda la gente en su oficina alrededor a hacerse la prueba, mantenerse en cuarentena, cerrar el espacio, sanitizar y esperar. Fíjate qué detalles estás dando para todas estas empresas que manejan personal y que llegan a tener un paciente positivo. Los datos muy claros. Revisar a toda la gente, aislarla, meterla en cuarentena y aparte de eso, sanitizar ese lugar para evitar más contagios. Así es, sanitizar los espacios donde pudo haber quedado algún reservorio del virus, limitar el contagio, limitar el contacto entre las personas, entre más personas, para tratar de contener el número de personas contagiadas. De lo contrario, bueno, se seguirá haciendo una cadena y puedes tener personal. Esto da pie a que la gente pensara, bueno, ¿qué pruebas me tengo que hacer? ¿Cuál es la prueba que yo tengo que hacerme? Si tú sospechas de que estás infectado por coronavirus, hay que hacer una prueba por hisopado nasal. Esta es la prueba ahorita por excelencia, la prueba de PCR. O sea, volvemos al punto. O sea, si tú tienes un contacto, tienes un conocido con quien estuviste en cercanía que salió positivo, debes de mantener tu vigilancia y puedes hacerte una prueba de PCR. Si desarrollas fiebre, si desarrollas cansancio, si desarrollas fatiga, si desarrollas tos, cualquier falta de gusto, falta de olfato, dificultad para respirar, tienes que hacerte una prueba por PCR. Qué importante para que no haya información que confunda a la gente que nos está escuchando, que pueda transmitir ellos de que la prueba de elección es una PCR por hisopado nasal. Esa es la prueba de elección para saber si tienes en este momento la infección. Si la prueba por PCR está positiva, entonces busca tus contactos, avisa a tu familia, ve todas aquellas personas con las que hayas estado en contacto y en los últimos días y hay que rastrear a ese grupo. Aquí vale la pena volver a mencionar, si traías un cubrebocas y la otra persona traía un cubrebocas, claro que los cubrebocas, mientras más seguridad tengan, pues la posibilidad de una infección va a ser menor. La posibilidad de una infección es menor. Ahora, si se agregan al cubrebocas, si se agrega una careta, bueno, pues son algunas medidas adicionales que te pueden ayudar todavía a disminuir un poquito más el riesgo. Sin embargo, el uso de caretas no es tan recomendado como sí lo es el uso de cubrebocas. Tú puedes traer una careta, pero sin cubrebocas no te sirve de nada. Tienes que traer cubrebocas. Sí, la careta es para aquellos lugares públicos, ¿sí?, donde la gente está muy expuesta a toda la población. Valga decirme, un banco, ¿sí? Un departamento de víveres, ¿sí?, donde
está entrando gente continuamente, entonces no sé qué me vaya a pasar, tengo que cubrirme un poco más aparte. Tienes que cubrirte un poco más, y la careta te sirve sobre todo para tratar de evitar la tentación de tocar tu cara. Así es. No es tanto para evitarte el contagio de otra forma, sino para evitar tocar tu cara y que te lleves en los dedos, te lleves el virus a tu cuerpo. Hay mucha controversia. ¿Cómo se trata? Porque hay muchos artículos, se menciona que una sustancia, se menciona que otra sustancia. ¿Qué es lo que tenemos que esperar? Aquí es bien importante esto porque se ha visto que mucha gente retrasa su llegada a la atención o la consulta con los médicos porque ya les recomendaron que la ivermectina, que las sustancias fulana de tal con cloro, que si el plaquenil al principio de todas estas enfermedades, que si tal o cual antibiótico. Cuando la infección es leve, cuando solamente tienes malestar general, cansancio, fatiga, la falta del apetito, el escurrimiento nasal, reposo y paracetamol es suficiente. No necesitas más. Cuando tu infección es grave, entonces siempre es bien importante que el tratamiento sea dirigido por un médico. Y aquí hay diferentes medidas, diferentes medicamentos. Y hemos evolucionado en el conocimiento de qué sí podemos usar y qué sí puede funcionar en el tratamiento. Al principio de la pandemia, yo de los primeros pacientes en la ciudad, incluso a mí me tocó iniciar protocolos de tratamiento con plaquenil, más acitromicina, más esteroides, más todo. Hoy día ya no se recomienda el uso de plaquenil. El uso de la acitromicina está en veremos. El uso de otros antivirales como el ritonavir, ritonavir también están en veremos. Y solamente nos queda para aquellos pacientes graves que requieren ventilación o están a punto de requerir ventilación mecánica, el uso de dexametasona y el uso de algunos otros antivirales que incluso todavía en México son un poquito difíciles de conseguir, como el remdesivir. Pero estos medicamentos deben de ser única y exclusivamente recomendados por médicos y en aquellos pacientes con cuadros graves. El paciente con cuadros moderados, con cuadros leves, reposo, quizá oxígeno pudiera ayudar, suplementario si tienes manera de tenerlo en casa, y paracetamol. No necesitas más. Qué importante, ¿no? Porque pues ya todo el mundo se convirtió en médico, ya todo el mundo da su opinión, y la verdad que tú que eres el experto y que estás al frente de la trinchera combatiendo esta enfermedad, pues nos estás diciendo muy claramente qué es lo que tenemos que hacer. Así es. Es una oportunidad de poder escuchar y que se lo transmitan ustedes esta información para que no se divulguen cosas que realmente pueden entorpecer. ¿Cuándo es el momento adecuado en que debe de comunicarse el paciente con el médico y decir, oye, estoy aquí con este problema? En dos momentos. Si tú tienes ya una prueba positiva o si tienes dificultad para respirar. Allí es bien importante que a partir de esos momentos tu médico de confianza, tu médico de cabecera, guíe tu tratamiento. Y a veces ni siquiera es necesaria la consulta presencial, sino que por cualquier medio que estamos ahorita, telefónico, a lo mejor WhatsApp, a lo mejor videollamada, a lo mejor una teleconferencia, a lo mejor como estamos haciéndolo ahorita a través de redes, a través de Face o demás, estar en contacto con tu médico. Creo que son dos puntos importantes. Cuando tienes tu confirmación, cuando tienes dificultad para respirar, esos son importantísimos, que no dejes a tu doctor de lado. Siempre tiene que estar enterado. Y la otra, obviamente, el que tengamos ahorita tantos pacientes infectados por coronavirus, no quiere decir que todos los pacientes con fiebre, con dolores musculares, con dolores de cabeza y demás, todos sean pacientes de coronavirus. Tu doctor tiene que ayudarte a distinguir si hay algunas otras posibilidades diagnósticas o si hay algunas otras posibles causas de esas molestias. Entonces, cuando aparezcan síntomas, cuando tengas tu prueba o cuando comiences con dificultad para respirar.
Y reiterando y siendo nuevamente, pues sí, perdón, reiterativo, la mejor medicina ahorita para el coronavirus es la prevención. La prevención de cuidarse, de evitar contagios. El sábado en la mañana salgo yo a ver unas pacientes y lo primero que veo pasar es una camionetita cargada con sillas, mesas, taburetes. Seguramente iban a tener una fiesta. Hay una parte que pusieron en las redes que comentaba, es que mi amigo es muy sano y se cuida mucho. Sí. Entonces voy a estar con mi amigo. Pero mi amigo tiene una fiesta con su familiar, que ellos se cuidan mucho. Y yo sé que vamos a estar seguros, porque van a invitar a otros amigos que también usan esos cuidados. ¿Cómo ves toda esta cosa que se está haciendo? Toda esta, y ahí te llevan a una cadena, y son, entre más estiras esta cadena, los eslabones son cada vez más frágiles, porque a lo mejor tu amigo sí se cuida, pero el amigo tiene un hermano, como decía en esta cadena, que va a ver a su novia, y a lo mejor la novia no se cuida igual, no conoces el trabajo, no conoces el riesgo, no conoces el medio de transporte de la novia, del hermano de tu amigo, ¿sí? Y entonces el hermano puede estar contagiado, tu amigo se contagia y tú te contagias y tú te llevas el virus a tu casa y a lo mejor contagias a la abuelita ya no lo sobrevive. ¿De dónde vino el virus? Sí, ayer me hablan por teléfono, me acaba de hablar fulano de tal y me dice que su mamá ya murió. Me ponen un mensaje, dice, una compañera de laboratorio ya falleció. Entonces, la gente no se ha dado cuenta. ¿Cuál es la gravedad de esta infección? La gravedad de esta infección es que te puede matar. Así de simple. Es una infección. Te quita la vida. Te quita la vida. Es una infección que puede matar a una persona a pesar de todos los cuidados que pueda tener y a pesar de todas las herramientas que podamos tener hoy día a la mano en los hospitales. Es muy angustiante, es muy desesperante ver cómo los pulmones de algunos pacientes se van inflamando, y por más que tú haces y por más que tú les ayudas con medicamentos, con antivirales, con antiinflamatorios, con esteroides, con la ventilación artificial mecánica, el paciente cada vez va menos oxigenación, hasta que llega un momento en el que comienzan a fallar todos los órganos y sistemas por esta falta de oxígeno y de manera irreversible pierdes a tu paciente. O sea, se te va de las manos. Una persona que 2 semanas antes estaba platicando como si nada, perfectamente bien, perfectamente sano. Y de repente tuvo una infección ¿Sí? y esa infección hace que termine con él. Que termine con él, así es. Ok, no terminas. ¿Qué consecuencias te deja esta infección? Sobrevives a la infección, sobrevives a la neumonía por coronavirus. Y los estudios que hay, que aún son pocos, porque realmente pues llevamos 9 meses de conocer a este microbio, pero los sobrevivientes de este microbio quedan con daño pulmonar cuando requirieron ventilación mecánica, cuando la infección fue grave, quedan con un daño pulmonar llamado fibrosis pulmonar. Y la fibrosis pulmonar te limita severamente tu capacidad física el resto de la vida y disminuye tu expectativa de vida de manera muy importante. Y es posible que en algún momento vayas a requerir oxígeno suplementario para lo que vayas a durar más en este mundo. Entonces tiene consecuencias de dejar una fibrosis pulmonar y esto es un tejido que no va a poder transportar el oxígeno que respiramos y por lo tanto nuestros tejidos pues, van a repercutirse en daño por la falta de este oxígeno. Va a disminuir nuestra capacidad vital de movimiento. Disminuye notoriamente, tus músculos se van a adelgazar, tu capacidad física, intelectual y toda se va a ir mermando por la falta de oxígeno. Y es muy posible que en algún punto vayas a requerir
de manera permanente, te digo, de traer tu tanquecito de oxígeno a todas partes para poder hacer las labores o tus actividades mínimas que hoy haces de forma normal y automática. Entonces, es bien importante señalar, aquí lo que nos va a salvar de este microbio es cubrebocas, lavado de manos. Una pregunta que yo sé que no voy a la quieren hacer. En las redes sociales está saliendo que en Gran Bretaña, AstraZeneca y Oxford ya tienen una vacuna y que han tenido, si no mal recuerdo, eran 74 pacientes en un promedio de 3 meses y que habían visto que tenía una muy buena manifestación en cuanto a defensas y aparte de eso, que no tenía muchos efectos colaterales. ¿Qué se dice de esto? Es cierto, la investigación sobre el desarrollo de vacunas se ha ido avanzando por la necesidad y ante la falta de un tratamiento específico contra este microbio, pues se ha desarrollado y se ha acelerado la producción o la investigación sobre vacunas. La información sobre el laboratorio es cierta. Es muy posible que a finales de este año el laboratorio comience con la producción a gran escala de una vacuna. Si los estudios en la siguiente fase, en la fase 3, resultan satisfactorios. El problema es que nosotros estamos al otro lado del mundo y que antes de que llegue con nosotros, obviamente, los británicos, los estadounidenses y demás que tienen un país con un gran poder adquisitivo, pues ellos van a poder comprar las vacunas antes de que nos lleguen a nosotros. Entonces, probablemente a México podamos tener vacunas marzo, abril del próximo año. Marzo o abril. Y hablando de vacunas, para nosotros son periodos estacionales y periodos estacionales de vacunación. Viene la vacuna en septiembre, octubre para la influenza. Sí. ¿Qué se recomienda hacer aquí? Vacunarte, por supuesto. Vacunarte. Disminuyes un microbio más del espectro de problemas infecciosos respiratorios que pueden llegar a afectar también de manera grave a tus pulmones. Sí, si quieres tomar, porque puede ser una persona que sea... Yo por mientras estoy aquí. Fíjense bien, la vacuna es una parte importante de nuestro organismo, que a nuestro organismo lo hace reaccionar y da la capacidad de que disminuya la posibilidad de una infección. La pregunta más fácil, y va sobre todos ustedes, si alguien conoce a un compañero que tenga poliomielitis, normalmente van a ser gente arriba de 55, 58 años. La gente joven no sabe, cuando yo les pregunto, ¿tú sabes qué es la poliomielitis? No sé, porque ellos no la conocieron. Y el esquema de vacunación en México, el esquema de vacunación nacional, tiene polio, sarampión, viruela, varicela, etcétera, etcétera. Infecciones que ya no se manifiestan, que casi están erradicadas. Solamente la poliomielitis existe en una parte de India y otra parte allá por Asia. Son los dos únicos lugares, pero a nivel mundial casi está erradicado. Entonces, si viene esta temporada, como dice el doctor Balcázar, hay que vacunarte, no le tengas miedo. Vamos a disminuir la posibilidad de que tengas una infección y que te pueda dar la ventaja de defenderte y no ser un paciente más complicado y enfermo por la influenza y que te vayas a complicar luego con coronavirus. Ahí sí ya no encontramos esquina, ¿verdad? No, ahí ya no. Y esto es bien importante porque hoy día, dado la alta transmisión del virus, del coronavirus, casi todos los pacientes que llegan con fiebre a un hospital, primero son confinados a un área de donde se estudia a los pacientes con fiebre. Es muy posible que ahí vayas a encontrar otras personas que sí tienen coronavirus, pero personas que no tienen coronavirus. Entonces, si vas a tener un paciente que desarrolló influenza, que son fiebre, tos, dificultad para respirar, y lo vas a tener junto a un paciente con coronavirus, pudieran cruzarse las infecciones, entonces nos van a complicar muchísimo la evolución de esa persona, que son dos virus que pueden coexistir. No sabemos si van a competir entre sí, no sabemos si van a dañar más a la persona por coexistir dos infecciones en una sola persona, pero por favor, vacúnense. Vacúnense contra la influenza
Y cuando tengamos a la mano la vacuna contra el coronavirus, por favor, vacúnense contra el coronavirus. Entonces, hagamos caso a alguien que está en la trinchera día a día batallando. Ya le están hablando por teléfono de posiblemente un paciente que tenga que presentarse. No te quito el tiempo, te agradezco. ¿Algún comentario que quieras hacer? Cuídense mucho, hay que utilizar cubrebocas, hay que usar el gel, lavarse las manos frecuentemente. No tomen ningún medicamento que no sea prescrito por un médico, no tomen nada que sea más allá de los casos anecdóticos, que si le ayudó a la comadre, que si le ayudó al compadre, que si el vecino le fue muy bien con tal o cual cosa. No tomen remedios que no estén debidamente consensados y aprobados por su doctor. Es bien importante el día de hoy seguir los consejos del médico en el que ustedes tengan confianza, en el que ustedes tengan depositada el seguimiento de su salud, y no olvidar, y perdón que sea tan reiterativo, cubrebocas y lavado de manos. Les agradezco el que hayan estado con nosotros. Tú puedes ver este programa por YouTube y empezarlo a compartir. Ahí donde está la campanita, danos un like, suscríbete para estarte mandando el resto de los programas que vamos a estar presentando a ti, y la idea es estarte trayendo todas las posibilidades de ayuda para enfrentar este problema. La dirección de este programa a cargo del ingeniero Benjamín Rivera, en el control, audio control, Alex Rivera, el doctor Francisco Javier Balcázar, muchísimas gracias. Y un servidor, Roberto Córdoba. Nos despedimos de ti y que tengas un buen día. Cuídate, usa cubrebocas y aséate bien tus manos. Hasta pronto. Voces Online Radio presentó Entre Amigos. Tu mejor forma para crecer es a través de la red. Escúchanos en la próxima emisión.